¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para seguir estudiando bibliología. En los videos anteriores hemos considerado una introducción a la teología y específicamente hemos explicado en cuanto a lo que es la teología sistemática, lo que estudiamos aquí en el Instituto Bíblico, y hemos comenzado a estudiar algunos elementos claves para comprender la forma en que la Biblia llegó a nosotros. Para eso comenzamos a definir algunos términos y me gustaría comenzar hoy con un repaso para que asegurarnos de que todo está claro en nuestra mente. Voy a guiarme y voy a seguir las notas, los apuntes que ustedes tienen en cuanto a la materia, así que sería bueno que tengan la pantalla, la Biblia abierta y sus apuntes a un costado para ir considerando y repasando. Lo que mencionábamos ayer en cuanto a términos era el término inspiración y hemos observado algunas definiciones que nos ayudan a entender en qué consiste la inspiración. Y de hecho, ustedes habrán observado que el término tiene un concepto diferente al que en una forma general se le da cuando se trata de la Biblia. De pronto alguien canta en el culto, en tu iglesia, muy bien, fue conmovedor, y la gente dice, hoy el cantante estuvo inspirado. O un gran mensaje dice, hoy el pastor estuvo inspirado. No es el sentido que tiene cuando hablamos de la Biblia. Fíjense, el término inspiración, cuando se trata en teología, referido a la Biblia, tiene que ver exclusivamente con la palabra escrita, nuestras Biblias, los libros que componen nuestra Biblia. Repasemos un poquito las definiciones. Webster nos decía que es una influencia sobrenatural que habilita a los hombres para recibir y comunicar la verdad fehacientemente. Esto nos indica que hay algo exterior, especial, que lleva al hombre. Recordemos que unos 40 hombres fueron usados por Dios para completar todo el texto bíblico. Esos hombres fueron capacitados más allá de lo que eran sus propias naturales capacidades para recibir y comunicar. Dos aspectos muy importantes. Cuando hay un mensaje para compartir, es muy importante recibirlo correctamente, es decir, entenderlo, pero a la vez comunicarlo con las palabras correctas, en la forma correcta. Eso es lo que nos está marcando Webster. Kuyper nos habla de que esa influencia natural a la que hacía referencia Webster es la operación del Espíritu Santo. Toda la Escritura tiene ese sello de la inspiración del Espíritu Santo. Se dice que es una operación especial porque el Espíritu Santo ha estado operando y está operando en el día de hoy, pero en una forma especial obró sobre esas personas seleccionadas por Dios para escribir su palabra, y dice, e irrepetible, ya está, no se va a dar más esa operación del Espíritu Santo porque el canon bíblico está completo. Dice, mediante la cual guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirlo. Este es un detalle muy interesante. En el momento de escribirlo, porque la inspiración tiene que ver con eso, con la escritura, con ese momento en el cual el hombre de Dios comienza a tomar su pluma y comienza a escribir. Ahí el Espíritu Santo está obrando. Esa es la operación especial e irrepetible del Espíritu Santo sobre ese hombre. Esa es la influencia sobrenatural que mencionaba Webster. En el momento de escribir, ahí está la inspiración, ahí está el Espíritu Santo obrando. Y Warfield nos hablaba que la inspiración es esa influencia sobrenatural, la obra del Espíritu Santo, mediante la cual sus escritos son confiables. Entonces, lo que garantiza la confiabilidad de las Escrituras, lo que denominamos la inerrancia, es decir, que la Escritura no tiene error, es esa operación del Espíritu Santo. No que los hombres que escribieron eran supergenios,
sino que el Espíritu Santo, más allá de las capacidades intelectuales que pudieran tener, el Espíritu Santo obró sobre ellos en una forma muy definida, muy clara. Es interesante que cuando pensamos en inspiración, en la Biblia inglesa solamente aparece 2 veces la palabra inspiración. Una es la de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay otra que es muy interesante que aparece en el libro de Job, y esta sí, en nuestras Biblias no aparece, pero esta sí nos da un poco la idea de la inspiración, lo que es la inspiración. Job 32:8. Como dije antes, en la Biblia en inglés aparece la palabra inspiración, pero acá dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente. Por eso algunos dicen, cuando hablan de la Escritura, que es soplada por Dios o respirada por Dios. Esa es entonces una idea bastante clara para darnos a entender que Dios estaba totalmente activo en el momento de escribir su bendita palabra. Después hemos definido otro término, y ese término era revelación. Revelación. Y a través de la revelación nosotros podíamos entender que era otra obra del Espíritu Santo, que es la exposición, el descubrimiento de lo que antes era desconocido. O sea, aquí el término es bastante comprensible. Revelar algo es llegar a conocer o dar a conocer algo que era desconocido. Esa es la definición de Webster. La de Strong es un poquito más clara porque nos habla que es la comunicación directa de la verdad por parte de Dios, observen, la cual el hombre no podría obtener por su propio poder sin ayuda. Y entonces aquí tenemos que en la Escritura sí hay muchos pasajes, muchas cuestiones, muchos temas que sería imposible conocerlos si Dios no los hubiese dado a conocer. Y ayer dábamos algunos ejemplos como la creación, los eventos futuros que narra Apocalipsis u otras porciones del Nuevo Testamento o aún del Antiguo Testamento, algunas porciones proféticas, eventos como aquel encuentro en el libro de Job, muchas situaciones que el hombre, el escritor humano, el instrumento humano, nunca podría conocer si no hubiese sido porque Dios se las reveló. Y observen esa frase: información que el hombre no podría obtener por su propio poder sin ayuda. Es decir, es algo que va más allá de su capacidad. No es por estar en una intimidad con Dios, no es por estar en oración. Cuanta más oración, más voy a conocer de los secretos. No, es porque Dios lo quiso revelar. Ese es el concepto de revelación. Y Safir dice: la revelación nos descubre un mundo que nunca podríamos haber descubierto por nuestra propia investigación. Y la última que teníamos es una más, la de Evans: la revelación es el acto de Dios, sin intermediarios, por el cual comunica directamente verdades desconocidas por la mente humana. Y entonces nos preguntamos: ¿toda la Escritura es inspirada? Y esa respuesta todos diríamos, creo, sí. 2 Timoteo 3:16 ya lo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la siguiente pregunta era: ¿toda la Escritura es revelada? Y la respuesta es no. Porque sí, la Escritura contiene secretos que hubiese sido imposible de escribir si no era porque Dios los había revelado. Pero tiene muchas otras porciones que no son resultado de revelación. Cuando nosotros vemos a Lucas narrando lo que Pablo va experimentando en el viaje misionero, ahí no hay revelación. Lucas está actuando como un cronista
que va narrando, fuimos aquí, fuimos allá, y allá nos pasó lo que ellos, de ahí fuimos al otro lado, no se necesitaba revelación. Cuando David compone esos salmos, cuando se siente perseguido y clama por la protección de Dios, clama por su victoria sobre sus enemigos, es el sentir de su corazón, no hay una revelación. Aunque puede ser que en algunos salmos comienzan así y de pronto aparece una revelación. Por ejemplo, en el Salmo 22, él comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es su experiencia, es como él se siente. Él está diciendo eso sin pensar que siglos después esas palabras las diría el mismo Señor sobre la cruz. Él está hablando a partir de su experiencia. Se siente desamparado por Dios, se siente que los enemigos están buscándole y que lo único que le espera es la muerte. Pero de pronto, en medio de su clamor a Dios, él dice, horadaron mis manos y mis pies, que es algo que a David no le pasó. Así que Dios le toma y le lleva a escribir, a decir, a cantar y a escribir algo que constituye una revelación. Por eso ese es uno de los salmos, de los 18 salmos mesiánicos, que nos hablan proféticamente del Mesías. Pero fíjense, todo comienza a partir de una experiencia. Entonces, así sucede muchas veces. Son relatos. Quizá cuando pensamos en el Pentateuco, hay algún momento donde hay revelación. Dios hablando directamente con Moisés, pero hay otros momentos donde hay una narración de eventos, lo que va sucediendo a través del peregrinaje en el desierto. Y lo mismo el libro de Reyes, Crónicas, son libros que nos van mostrando eventos y tienen sus fuentes a veces a través de registros de las crónicas reales, pero no constituyen objeto de la revelación. Así que lo que vuelvo a repetir, podemos afirmar con convicción, toda la Escritura es inspirada. Toda fue objeto de esa obra especial del Espíritu Santo sobre la mente de los escritores sagrados. Pero toda la Escritura no es revelada. Solamente es revelada cuando hablamos de esos pasajes que si no fuera porque Dios obró de una forma especial, nunca el hombre podría haberlos escrito. Y aquí tenemos una frase para unir las dos cosas. La revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración vigila la comunicación exacta de esas verdades. Así que revelación, Dios daba a conocer cosas sorprendentes, desconocidas, imposibles de conocer de otra forma, y cuando ese autor iba a escribirlas, en ese momento el Espíritu Santo obraba en la inspiración, le guiaba para escribir exactamente lo que le había sido revelado, sin error, y de esa forma sus escritos son totalmente confiables. Había un tercer término que habíamos definido y es iluminación, y esta es la tercera obra del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. El Espíritu Santo que inspira la Escritura, para que la Escritura sea inspirada, es decir, obra en esa forma definida en el momento de escribirla. El Espíritu Santo que provee la revelación, es decir, los elementos que han de ser plasmados en un escrito, es el mismo Espíritu Santo que arroja luz sobre su palabra para que su palabra sea comprensible. Por eso cuando hablamos de iluminación, es esa obra del Espíritu Santo arrojando luz sobre la Escritura para que el Hijo de Dios pueda entenderla. Webster dice que la iluminación es el esclarecimiento espiritual o mental, y Strong nos habla del avivamiento de los poderes cognoscitivos, de los poderes mentales, intelectuales del hombre para entender la verdad que ya ha sido revelada. Así que ahí tenemos tres elementos y creo que a través de las definiciones nos damos cuenta que estos elementos no son sinónimos, son bien distintos. Sin embargo, tengo aquí algunas notas de Strong, en sus apuntes están en la página 5, donde nos muestra algunas distinciones que sin duda nos pueden ayudar a entender mejor. Por ejemplo,
un ejemplo de inspiración con revelación. Y ahí la cita bíblica nos lleva a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, de hecho, Apocalipsis significa revelación, ya el nombre nos está indicando que hay inspiración y hay revelación. Juan escribe, pero fíjense en los primeros versículos de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, ahí está, revelación que Dios le dio, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense, la revelación de Jesucristo. Dios da la revelación, pero llega Jesucristo, quien la envía por medio de su ángel a su siervo Juan, para que él dé el testimonio. Fíjense el proceso que sigue la revelación hasta que llega a Juan. Y evidentemente aquí hay revelación, y cuando Juan, esa revelación, se dispone a escribirla, en ese momento hay inspiración. Así que Apocalipsis es un ejemplo de inspiración con revelación. Pero otro ejemplo, inspiración sin iluminación. Y ahí la cita nos lleva a 1 Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, en estos versículos lo que está mencionando Pedro es que los profetas de la antigüedad recibían la revelación, la escribían, pero no la comprendían totalmente. Porque aún a veces la profecía parecía quizá confusa en sus mentes. Porque ciertas profecías hablaban de las glorias del Mesías reinando. Y otras profecías hablaban de los sufrimientos del Mesías. ¿Cómo es posible un Mesías sufriendo que será un Mesías que va a estar reinando en gloria? Y por eso dice el versículo que se escudriñaban, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos se preguntaban, ¿a quién le va a pasar esto? Y aún algunos de ellos llegaron a pensar que tal vez habría dos Mesías, uno que sufriría y uno que reinaría. ¿Cuándo? ¿Qué persona? ¿Cuándo esto va a suceder? ¿Y cuál era la respuesta? Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, que los profetas recibieron y muchas veces no comprendieron totalmente el significado de la profecía. Muchas veces no entendían el sentido, la profundidad, la proyección de lo que ellos estaban escribiendo. Y lo que tenían era, de parte de Dios, una indicación, como que dijera, quédense tranquilos, después de ustedes van a venir otros que van a leer esta profecía y la van a comprender. Ustedes no están escribiendo para este tiempo, están escribiendo para otros que van a leer después. Pero este es un ejemplo muy importante de observar que la inspiración podía estar, pero podía faltar la iluminación. Un ejemplo de inspiración sin iluminación. Vayamos a Mateo capítulo 2, y ahí tendremos un ejemplo de revelación sin inspiración.
Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Después que partieron ellos, los magos, está hablando de los magos, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto es una revelación, evidentemente lo es. O sea, José no podría saber el peligro que pronto acecharía sobre el niño si no fuese por ese ángel que en sueños le hace esa comunicación a José. Acá hay una revelación. José recibe la revelación. Pero José de ninguna forma recibe la dirección del Espíritu Santo para escribir esto. De alguna forma, Mateo llegó a conocer esto, quizá por revelación de Dios, pero es muy probable que ella haya sido por una tarea también de investigación. Y María puede haber contado en cuanto a este incidente. José tiene la revelación, pero quien escribe el relato es Mateo. Así que sobre José fue la revelación, pero la obra del Espíritu Santo para escribir este incidente fue sobre Mateo. Así que José tiene una revelación, pero no tiene inspiración, no tiene la dirección del Espíritu Santo para escribir. Vayamos a otro ejemplo ahora en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí Pablo está hablando de iluminación. Ese apóstol que está escribiendo la carta, una carta que en el momento de ser escrita era objeto de inspiración. El Espíritu Santo lleva a Pablo y ahí va guiando su mente en el momento de escribirla. Ese mismo apóstol que es guiado a escribir, ese mismo apóstol declara tener la iluminación, la comprensión de aquellos que está hablando. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. Es una forma de expresar para que tengamos iluminación, comprensión, entendimiento de aquello que Dios nos ha concedido. Y un último ejemplo, ustedes tienen allí en sus notas, iluminación sin inspiración. El caso del predicador bíblico contemporáneo. O sea, hay hombres que obviamente con estudio, meditación, oración, dedicando tiempo a profundizar en las Escrituras, reciben más y más iluminación, comprensión del mensaje bíblico. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo les va a guiar a escribir algo más, ¿no? Entonces, es un ejemplo de iluminación sin inspiración. Bien, estos son varios ejemplos que nos ayudan a que quede, por lo menos tiene ese propósito, quede bien claro en nuestras mentes la distinción entre estos tres términos. Estos tres términos son diferentes y la obra del Espíritu Santo en relación a la Escritura son bien definidas. La revelación, el Espíritu Santo da a conocer cosas que el hombre no podría haber sabido de otra forma, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Inspiración, el Espíritu Santo obra sobre el escritor bíblico para que su escrito sea confiable, sea exactamente lo que Dios quiere que sea. El producto final es el que Dios quiere que esté allí. Y en tercer lugar, iluminación, la obra del Espíritu Santo para comprender. Algunos profetas de la antigüedad no tuvieron esa comprensión. Pablo está diciendo, sepamos,
para que sepamos. Está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando, el Espíritu Santo ha obrado sobre mí y tengo la iluminación, la comprensión. Y ese es el ministerio que hoy hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en relación a las Escrituras, no obra en revelación ni inspiración, porque todo el texto bíblico está completo, pero sí el Espíritu Santo obra en iluminación en el creyente para la comprensión de la Escritura, arrojando luz sobre su palabra. Pero hemos dicho que el término en sí, inspirar, le hemos dado la importancia que tiene cuando mencionábamos que algunos le llamaron, recuerdan, las Termópilas del cristianismo, algo muy importante, claro, porque si nosotros no tenemos seguridad en cuanto al medio en que nos llega la Biblia, y no tenemos seguridad en cuanto a la inerrancia de la Biblia, bueno, todo va a tambalear. Porque toda la doctrina, todo lo que es vida cristiana, la vida de la iglesia, surge de la Biblia. Y si la Biblia no es confiable, entonces nada es confiable. Entonces, aunque el término, toda la Escritura es inspirada por Dios, es, diríamos, correcto, lamentablemente no es suficiente. Porque personas toman el término y dicen, bueno, para mí sí, está bien, toda la Escritura es inspirada, pero para mí inspiración significa esto. Pero para mí significa aquello. Entonces, lo que vamos a hacer, a comenzar a hacer ahora, enseguida vamos a cortar, pero vamos a comenzar a considerar que hay teorías incorrectas en cuanto a la inspiración. Así que, a partir de ahora vamos a estar hablando de cosas incorrectas. La primera es la teoría naturalista. La teoría naturalista dice que la Biblia es un producto humano, vacía de elementos sobrenaturales y por lo tanto dada a error. Esta teoría es sustentada por racionalistas, infieles y ateos. Bueno, un ateo, un incrédulo, va a decir, quizás sin haber tomado nunca una Biblia en sus manos, la Biblia es un libro humano, un producto humano. Entonces, lo que hace esta teoría incorrecta sobre la inspiración es negar totalmente la obra del Espíritu Santo, porque no cree en Dios, porque rechaza a Dios, porque niega a Dios. Entonces dice, la Biblia es como cualquier otro libro, producto de una mente humana, un producto exclusivamente humana. Pero sabemos que no es así, ¿no? ¿Cuántas personas se han acercado un día a la Biblia para tratar de desacreditarla? Y buscando en el libro causas o buscando en el libro algunas cosas para poder criticar, se encontraron con el Dios del libro. Y aquellos que de una forma soberbia iban a destruir al libro, terminaron destruidos en su orgullo por el libro, por el mensaje vivo de la palabra de Dios. La teoría naturalista, algunos tienen este concepto, es muy triste. Vamos a terminar nuestra primera sesión, pero como hemos hecho en los videos anteriores, quiero compartir contigo este versículo del Salmo 119. Salmo 119, 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué es lo que te va formando tu forma de pensar? ¿Qué es? El salmista dice, tus testimonios, una forma de expresarse acerca de la palabra, son mis delicias, me deleito en ella y son también mis consejeros. Como los versículos que te di antes, marcarlos en tu Biblia, medita en ellos y guardarlos en tu corazón. Dios te bendiga, en unos minutos seguimos.